Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Lunes 30 de septiembre de 2024, se acaba el mes y también hoy se acaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mañana inicia el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, primera presidenta en la historia de México, que se va a enfrentar a varias situaciones y por eso hemos hecho este episodio especial, un auténtico especial sobre los retos del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero antes de presentar a nuestras y nuestros invitados, pues presento a quien siempre me acompaña, Héctor Guillén. ¿Cómo estás, Héctor? Amiga, muy buenos días del 30 de septiembre, final de mes y ya comienza al día siguiente del lanzamiento de este episodio el gobierno de Claudia Sheinbaum y el mes de octubre, por lo cual vamos, como lo mencionas, a hacer una recapitulación de los retos que se vienen para la presidenta electa y ahora presidenta en 24 horas, que será la presidenta constitucional de la República Mexicana. Vamos a ver cómo avanzan estas promesas y también los retos que se observan y que no se mencionaron en la campaña, pero que definitivamente va a moldear lo que será su gobierno federal, por lo cual pues es muy interesante la perspectiva de las personas que entrevistamos, porque creo que son personas que tienen completamente el contexto, ahora sí que el contexto necesario que va a ser la sección que vamos a presentar en este episodio, y que son personas que no solamente no son cercanas al gobierno, sino que tienen pues una postura imparcial y tratan de ser pues lo más, por así decir, dar la mejor lectura de lo que va a suceder a partir de octubre. Así que, Carlos, no sé si te parece, vamos para no tardarnos más, porque son varias entrevistas, bueno, son 3 entrevistas con contextos pues que ocupan el tiempo del episodio, así que no nos esforcemos más en explicar lo que vamos a escuchar, sino que ya le demos pie al contexto necesario. El contexto necesario. Okay. Y bueno, y parte de este episodio especial sobre los retos de la futura presidenta Claudia Sheinbaum, estamos entrevistando a distintas personalidades relacionadas con los temas fundamentales para el próximo sexenio. En este caso vamos a hablar de las políticas públicas y está con nosotros Laura Flamand, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colmex y coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México. De la misma manera, muchas gracias, doctora Laura, perdón, estoy con lo de Claudia Sheinbaum, la doctora Laura Flamand, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Héctor. Gracias, Carlos, por la invitación. No, usted. Bueno, para empezar un poco esta entrevista, quisiéramos hablar un poco de las pocas veces que se habla de las personas que implementan y hacen realidad las políticas y los programas públicos, que sin embargo son fundamentales y especialmente tras el sexenio con tantos cambios que se realizaron en el periodo de López Obrador. Creo que es importante preguntar cómo se encuentra la administración pública federal al inicio del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Es una pregunta interesante y me gusta que hayan decidido empezar así. Creo que ha sido un sexenio muy complicado para la gente que trabaja en la administración pública federal y también en las administraciones públicas estatales y municipales, porque ha habido mucha incertidumbre, no solamente sobre la naturaleza de sus empleos o sus condiciones laborales, sino propiamente sobre qué cosas tienen que hacer. Puedo dar un ejemplo.
está presentada la propuesta de reforma constitucional para desaparecer un número importante de organismos constitucionales autónomos. El Coneval, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, varios. Y eso significa que hay funciones que realizan esas organizaciones que ahora no se sabe muy bien quién o cómo las va a realizar. Por ejemplo, el caso de Coneval. Coneval tiene el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, tiene dos funciones principales. Una función es la medición de la pobreza y la otra función de la pobreza multidimensional es evaluar programas sociales para mejorarlos. Aparentemente la propuesta lo que está sugiriendo es que esas funciones se dividan y que una parte vaya a INEGI, la parte de medición multidimensional de la pobreza, y otra parte vaya a la Secretaría de Hacienda en evaluación, en lo que hacen ahora de evaluación, que se puede discutir y criticar mucho. Pero el caso concreto es que la gente de INEGI y la gente de Hacienda, al día siguiente que se apruebe esta reforma, van a tener más trabajo que no necesariamente han hecho o saben hacer. Claro que podrían aprender, pero no lo han venido haciendo. Y no van a tener más recursos ni humanos ni materiales para realizarlos, porque hay esta convicción de que es posible, sin incrementar mucho el gasto público, hacer más actividades, ¿no? Dar más servicios. Entonces yo diría que es un entorno complicado, es un entorno de austeridad republicano o pobreza franciscana, o utilicen la frase del presidente que mejor acomode, pero donde el funcionario público ha batallado bastante ese sexenio, ¿no? Un ejemplo es este que les doy. El otro ejemplo es el personal de la salud. El personal de la salud pasó una época muy complicada durante la pandemia, simplemente por el exceso de trabajo y por el maltrato que sabemos que sufrieron por algunas personas. Pero por otro lado, se les prometió plazas permanentes, lo que se llama bases, con las mismas prestaciones que otras personas que tienen esas condiciones, y ese tipo de contratación no se ha materializado. Por eso han tenido que manifestarse en diferentes momentos el año pasado y este año. Entonces creo que es un entorno de mucha incertidumbre y no mucha gente quiere entrar a ser funcionario o funcionaria pública en este momento, yo pensaría. Y justamente ahí apunta algunos elementos que son importantes, ¿no? La aprobación de esta serie de cambios en la Administración Pública Federal, pero también otro tipo de cambios que se dieron anteriormente, por ejemplo, la creación del IMSS Bienestar con toda la complejidad que eso conlleva. Justamente, ¿qué retos enfrenta la administración de Claudia Sheinbaum para implementar este tipo de políticas? Y también pienso en otras políticas que son grandes, como son los programas del bienestar, que también implican una logística y una capacidad administrativa y de despliegue en el territorio amplio. ¿Cómo va a ser esta implementación? Un poco porque ya sabemos cómo ocurrió durante el sexenio anterior. Hace un par de semanas tuve una conversación muy interesante con una colega que me decía que le sorprendía muchísimo que el gobierno de López Obrador en realidad se había dedicado a debilitar y en cierto sentido a limitar la acción estatal. Ella lo dijo en términos más crudos, dijo que era un gobierno de derecha disfrazado de gobierno de izquierda por esta vocación de adelgazar lo más posible el Estado, ¿no? Parecería. Y creo que este ejemplo de IMSS Bienestar, Carlos, es interesante porque lo que estamos viendo es una política social que está concentrándose cada vez más en entregar transferencias en lugar de servicios. Y pongo un par de ejemplos, ¿no? El primero es la desaparición de este programa que existía de estancias infantiles asociadas a la Secretaría de Desarrollo Social para personas sin seguridad social, que desapareció para sustituir, que tenía defectos. No estoy diciendo que fuera un programa perfecto, ni mucho menos, pero ese programa desapareció y se le sustituyó
con una transferencia. Antiguamente, tú podías llevar a tu niño, a tu niña a la estancia infantil y como llevabas a tu hijo a esta estancia infantil, recibía la estancia infantil una bonificación, un pago. Y Ujú. además la estancia infantil recibía apoyos de Sedesol para operar. Eso desapareció y ahora yo tengo una cantidad de dinero menor de lo que se le pagaba a la estancia para salir al mercado a buscar si puedo encontrar una estancia que quiera cuidar a mi niño eh, por ese monto de transferencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que hemos visto, y ese es trabajo de una colega nuestra de Melina Altamirano, Ujú. también del Colmex, lo que ella encontró es que la cobertura, o sea, el número de niños, de niñas que van a estancias infantiles, se desplomó. Las familias están recibiendo esa transferencia y la están ocupando en otra cosa. Y eso tiene problemas porque sabemos que la estimulación temprana que reciben las niñas y los niños en una estancia infantil tiene efectos para toda su vida en su desarrollo neurológico y físico. O sea, es una oportunidad que le estamos quitando a esos niños y a esas niñas de tener acceso a eso, por un lado. Y por otro, en general, quienes cuidan a los niños pequeños en México, pues son las madres. Entonces, si no hay donde puedan dejar a sus niños de manera segura mientras van a trabajar, pues lo que hacemos es seguir, continuar con este problema que tenemos en México de que la tasa de empleo femenino es muy baja, ¿no? Es por ahí del 47-48% comparado con 64-65% en Brasil o en Argentina. Entonces, esta idea de movernos de servicios a transferencias tiene muchos problemas. Uno es este ejemplo. Donde sí decidieron concentrarse en servicios, que es el caso de IMSS Bienestar, Ujú. eh, recordemos que existía este programa, que en realidad era un seguro, el Seguro Popular, para atender a la gente que no tiene seguro de salud contributivo, más de la mitad de la población en el caso mexicano, se sustituyó por el INSABI y luego por el IMSS Bienestar. Y esto se monta en un sistema de salud que desde los años 80 y con más claridad en los 90 está descentralizado a los gobiernos estatales. Entonces lo que se decide con el INSABI y después el IMSS Bienestar es, no, ya no lo van a hacer los gobiernos estatales, vamos literalmente a recoger para el gobierno federal todos los recursos humanos, los recursos materiales y la infraestructura. Y lo vamos a operar desde el centro. Eso, pues, es un problema logístico tremendo para un Ujú. programa que tiene que atender a 65 millones de personas. Y claro, ¿no? Alguien podría decir, una persona que no ha pensado lo suficiente sobre salud, yo creo, bueno, es que no nos vamos a enfermar todos al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero las funciones del sistema de salud no es curar a los enfermos. Las funciones del sistema de salud es generar bienestar, en la medida de lo posible, prevenir que nos enfermemos, ¿no? O que haya detección temprana para que, si lamentablemente tienes una lesión oncológica, pues te la pesquen en etapa 1 y no en etapa 4 cuando ya hay muy poco que hacer, ¿no? Entonces creo que debe ser muy preocupante para nosotros, para nosotras, que la política social de Morena, que suponemos va a continuar, Ujú. con esa bandera compitió la doctora Sheinbaum, eh, se haya movido tanto de servicios a transferencias. El otro ejemplo es las pensiones del bienestar para personas adultas mayores, ¿no? Que hay un montón de datos que la gente está tan satisfecha, tan contenta con esa transferencia, que pues le dio el triunfo en las elecciones a Morena en el Ejecutivo y en el Legislativo con mayorías calificadas, como ya sabemos, o casi, en el Senado. Pero esas personas tienen que enfrentarse a buscar, por ejemplo, servicios de salud que tienen que pagar de bolsillo. Ujú. Entonces, la verdad es que no vamos a tener una sociedad más inclusiva ni más incluyente cuando tenemos que salir al mercado a buscar servicios educativos y de salud
porque los privados, porque los públicos son de muy mala calidad o están saturados. Entonces creo que sí esa es una bandera roja que hay que atender con cuidado. Claro. Y justamente mencionas algo muy importante en el caso de Insabi y ahora IMSS Bienestar, de la centralización del manejo de todo lo relacionado, la megafarmacia, etcétera, que ha generado mucha, pues, incertidumbre sobre todo en los estados, incluso Jalisco está como el gobierno de Jalisco tiene sus propias estrategias para atender los problemas de salud de los habitantes del estado. Existen estas discusiones eternas del presupuesto también, siempre que sale el presupuesto de egresos en este país, existe el tema de cómo se va a distribuir desde la capital a todos los estados y pareciera que de una candidatura de López Obrador que hablaba de la descentralización de las secretarías y todo esto, regresa, en el fondo siempre está la estrategia de centralizar para ocupar el poder y de alguna manera economizar para ellos. La pregunta va más hacia cuál piensas que debería ser la estrategia de la oposición para combatir estas futuras políticas públicas a aplicar en el sexenio y qué es lo que se debe hacer desde la sociedad civil. Uh-huh. Qué bueno que mencionas, o sea, que hablas de oposición, incluyendo a la sociedad civil. La verdad es que yo creo que en este momento los partidos políticos en la oposición nos quedan a deber. No han armado una propuesta o un discurso que sea convincente o que cuestione de manera efectiva lo que está haciendo Morena. Me gusta más enfocarlo a la sociedad civil y yo diría a la ciudadanía en general, ¿no? Quizás lo más importante es seguir visibilizando los faltantes, ¿no? Entonces, qué bueno que haya una pensión universal ahora para personas adultas mayores. Simplemente dejemos claro que es apenas lo suficiente para estar por encimita de la línea de pobreza extrema por ingresos, tanto en entornos rurales como en entornos urbanos. Está muy por abajo de la pensión mínima garantizada del IMSS. Entonces, creo que sí sería deseable comenzar a encaminar la discusión a qué bueno que hay cobertura en términos de que todos tienen esta pensión, pero poco a poco tendríamos que avanzar en términos de que la cobertura sea igual. Creo que en ese sentido puede ser afortunada la propuesta de Sheinbaum de que empiece esta pensión más temprano para las mujeres, ¿no? Esta propuesta de que se baje la edad a 60 para las mujeres en el caso de la pensión. En el tema de salud, pues creo que hay todo por hacer. La verdad es que en general las expectativas que tenemos las personas sobre el sistema público de salud, contributivo, IMSS, ISSSTE, o no contributivo, ahora INSABI, IMSS Bienestar, son muy bajas. La mayor parte de las personas que tienen una necesidad en salud, son datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, entre el 50 y el 60% de quien tiene una necesidad en salud va a buscar atención en el sector privado. Y es un sector privado que está que está escasamente regulado, ¿no? Entonces, hasta las aseguradoras, por ejemplo, se quejan de que los hospitales privados cobran pues lo que quieren por las intervenciones, ¿no? Si te parece que hubo un protocolo inadecuado o que hubo negligencia, no hay muchos lugares a donde ir en el sector privado, ¿no? Entonces creo que esta idea de en realidad las transferencias a personas adultas mayores podrían convertirse, eso hay que estudiarlo, ¿no? Pero podrían convertirse en un subsidio a la provisión privada de servicios de salud.
que no es que sea mala necesariamente. Hay muchos países, ¿no? Japón, eh, Brasil, que tienen una provisión privada de servicios muy significativa. En Japón es prácticamente toda la población. La atención primaria en el Reino Unido es privada también, pero se paga con dinero público. Y eso hace una diferencia muy grande, ¿no? Porque otra vez, si yo tengo que salir al mercado a buscar un servicio de salud, pues entonces vamos a prolongar y a congelar la desigualdad de aquí en adelante, porque el tipo de servicios al que tengo acceso pues depende de mi nivel de ingreso. Ujú. Entonces sí creo que hay que pensar más en servicios públicos amplios de buena calidad, eh, y pensar que lo estamos haciendo también en aras de solidaridad social, porque incluso seguramente quienes nos escuchan tendrán muchas historias al respecto, ¿no? Es muy fácil pagar una consulta eh, por una gripa, un padecimiento gastroenterológico, en fin, ¿no? Hay un gran rango desde ir a un consultorio adyacente a farmacias a ir a una torre de un hospital privado de lujo a pagarla. Pero es posible pagarla. A lo mejor tengo que vender a algo, pero es posible pagarla. Pero cuando los padecimientos son más complicados, que requieren, por ejemplo, terapia intensiva, las personas tienen que empeñar su casa, venderla, endeudarse. Verdaderamente son pérdidas increíbles que prácticamente ningún hogar, o es decir, el 90% de los hogares en México no podríamos pagar en lo privado, ¿no? Entonces creo que es un compromiso con la solidaridad social y con la igualdad, porque no sabemos en dónde nos va a tocar, ¿no? En qué decil de ingreso vamos a estar acomodados. Y un poco ya para cerrar, ya hace un momento se mencionaba acerca del programa de estancias infantiles y su desaparición y los efectos que tuvo. Y sin embargo, durante la campaña Claudia Sheinbaum, por ejemplo, habló de un sistema nacional de cuidados. Y recientemente se anunció la creación de la Secretaría de las Mujeres. Es decir, pareciera ser que hay ciertas políticas que se encaminan hacia hacerse e implementarse con perspectiva de género, y estas expectativas evidentemente crecen por el hecho de que es la primera mujer presidenta en la historia de este país. En ese sentido, ¿qué expectativas se tienen al respecto? Sabemos que hay abundante literatura al respecto, ¿no? Acerca de los efectos de que las mujeres están en puestos de toma de decisiones. ¿Qué expectativas han generado? Pero, y en la realidad, con lo que hoy se ha anunciado y con lo que se sabe que va a ocurrir, ¿qué expectativas realísticamente se tienen? Bueno, yo creo que las demandas de igualdad de género y de abatir desigualdades entre hombres y mujeres deberían hacerse a los hombres Ujú. políticos electos y a las mujeres políticas electas. La verdad es que Sí. no creo que las mujeres políticas electas tengan más responsabilidad en estos temas de mujeres, ¿no? Como a veces se les Ujú. llama. Creo que deberíamos demandarles igual a nuestros políticos varones en este tema. Eh, a ver, hace un tiempo hicimos desde el colegio un trabajo muy interesante con UNESCO y con CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Hicimos un informe sobre desigualdades y juventudes. Era desigualdades, juventudes y género. Y participaron, no sé, 20, 25 investigadoras, investigadores de toda la región de América Latina y el Caribe. Y a partir de ese trabajo yo quedé aún más convencida de que el nudo de las desigualdades de género es el tema de cuidados. Eh, es indispensable que haya una redistribución dentro de los hogares entre lo que hacen los varones, lo que hacen las mujeres de diferentes edades, pero también fuera, ¿no? Entre lo que hacen las familias de cuidados, lo que se puede hacer en el sector privado, en el sector social y en el sector gubernamental. Creo que primera preocupación que yo expresaría hasta donde sé, el tema del sistema de cuidados no va a quedar en la Secretaría de las Mujeres. Va a estar, según entiendo, hasta donde mi información alcanza, en la Secretaría del Bienestar. Eh, Eso no es necesariamente malo. Eh,
Simplemente pues es una cosa que hay que observar. Y yo creo que es importante pensar en los componentes que tienen los sistemas integrales de cuidados, ¿no? Porque luego, a lo mejor les ha pasado a ustedes, pero cuando ya entra uno en una conversación un poquitito más detallada de preguntarle a una persona, oye, ¿qué es un sistema de cuidados? Pues luego las personas en realidad no sabemos, ¿no? Entonces me aprovecho para contarles un poco de eso. En general, la ONU Mujeres y CEPAL recomiendan que los sistemas integrales de cuidados tengan 5 componentes. No se crean de la nada. Hay creación y ampliación de servicios, ¿no? Gruesamente estancias infantiles, casas de descanso o casas de día para personas adultas mayores y otros espacios para personas discapacitadas, ¿no? Gruesamente. Luego, tiene que haber regulación de los servicios y de las condiciones laborales de las personas que cuidan. Es decir, yo tengo que tener una cierta garantía, igual que pasa con la atención médica, ¿no? De que esa persona tiene una cédula profesional, de que sabe cuidar a una persona adulta mayor que ya es dependiente, ¿no? Luego, tiene que haber obviamente formación de las personas que cuidan. O sea, no es que yo de repente pueda decidir, pues a partir de hoy voy a cuidar a personas discapacitadas en mi casa. Obviamente tiene que haber un cierto entrenamiento, una formación, espacios adecuados, en fin, lo mismo pasa con los niños, las niñas y con personas adultas mayores. Y tiene que haber una campaña de comunicación muy fuerte para promover el cambio cultural, ¿no? Creo que es interesante y no tenemos que ir a otros continentes para mirarlo, ¿no? Pero el semestre pasado estuve en Argentina unos meses haciendo una estancia de investigación y me llamó muchísimo la atención cómo, por lo menos en Buenos Aires, había muchos hombres jóvenes, como ustedes, o un poquitito más grandes, con niños pequeños, con sus hijos. Casi había el mismo número de hombres cuidando niños pequeños que mujeres. Y para mí es muy contrastante, yo tengo muchos años de vivir en la Ciudad de México, contrastarlo con la Ciudad de México, ¿no? Entonces el sistema de cuidados es todo eso, ¿no? No nada más los espacios ni las personas que cuidan, sino también el cambio cultural. Yo creo que hay mucho que trabajar en eso, hay que ponerle mucha atención, porque de veras creo que es el nudo de las desigualdades de género, ¿no? Si queremos que las mujeres se incorporen de lleno a su educación, se incorporen de lleno, si así lo deciden, a un trabajo remunerado fuera del hogar, tiene que haber espacios para que se redistribuyan esos trabajos de cuidado dentro del hogar y entre las familias, la sociedad y el gobierno, por un lado. De la Secretaría de las Mujeres, pues veremos, ¿no? Creo que está todo por verse. Yo he escuchado muy buenos comentarios de la futura secretaria de Citlali. Parece que es una persona muy comprometida y con mucha habilidad de gestión, mucha habilidad política, pues por eso estaba de secretaria de Morena, ¿no? Pero habrá que ver cuáles son las prioridades que marca y cómo la reciben también sus colegas en el gabinete, porque ya saben que los temas transversales siempre son muy complicados, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué yo, secretaria del Bienestar? Porque va a venir la secretaria de las Mujeres a imponerme cómo montar el sistema de cuidados o hacer funcionar el sistema de cuidados. ¿O por qué la secretaria de las Mujeres se va a meter a Hacienda o a Salud? Creo que es una demanda, un desafío muy grande para esa secretaría en esta primera generación, lo que vayan a hacer. Así que iremos viendo en qué ponen sus prioridades y cómo avanzan. Doctora Laura Flamand, profesora investigadora del Colegio de México, muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos el contexto de las políticas públicas como retos de la próxima administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias por estar con nosotros. Contrario, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, y para comenzar un poco acerca de la discusión y entender cuáles son los retos que va a enfrentar Claudia Sheinbaum en su sexenio, que comienza el día de mañana, nos acompaña Máximo Jaramillo, profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara
Guadalajara, creador de Gatitos contra la Desigualdad y codirector del Instituto de Estudios sobre Desigualdades, INDESIC. Max, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación para estar aquí. También a Héctor, muchas gracias y un gusto. No, muchísimas gracias a ti. Y un poco para comenzar, algo que siempre nos preguntamos en las campañas es con qué se va a hacer las cosas, ¿no? O sea, sabemos que durante las campañas se hicieron muchas promesas en materia, por ejemplo, de política social. Sin embargo, poco se habló de cómo se financiaría y, por ejemplo, lo que sí se hizo fue negar hacer una reforma fiscal. Claudia Sheinbaum ha sido vocal al respecto. Y en ese sentido, hoy, con lo que recauda México y si consideramos esta parte donde se ha negado a hacer una reforma fiscal, alcanza para todo lo que hoy por hoy ya hace el gobierno en términos de política social y lo que potencialmente se ha prometido que hará. Muy bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es una gran pregunta porque es difícil imaginar cómo puede cumplir un gobierno algún tipo de promesa si no tiene como muy claro, ya no solo discursivamente, sino operativamente de dónde va a obtener Ujú. dinero para las cosas que quiera hacer, ¿no? Tal vez ahí el punto toral a mencionar es que pues hay varios, no solo programas sociales, sino en general políticas públicas, pueden ser sociales, económicas, etcétera, que está planteando el siguiente sexenio con Claudia, que van más allá de donde, digamos, del lugar en donde estaban con el actual sexenio que está por terminar de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en realidad, efectivamente se necesita más dinero, ¿no? Me parece Ujú. que ese es un punto muy importante. Tal vez el tema es que algo que ha sucedido en gran medida durante este sexenio es que, por agarrar un ejemplo, en el gasto social se ha dado una reconfiguración tal en la cual el presupuesto como tal, como gasto social, digamos, cuando uno agarra, por decir algo muy específico, cuando uno agarra el inventario de programas y acciones sociales que saca Coneval, donde se supone que tiene pues un inventario, todas las acciones y todos los programas sociales federales, uno encuentra que en 2014 se gastaba 5.1% del PIB en ese tipo de programas sociales y en 2023, dependiendo, 2023, ya tenemos el dato cerrado del PIB, en 2023 se sigue gastando 5.1% del PIB en gasto social. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha reconfigurado de manera tal, digamos, se gasta lo mismo, pero se ha reconfigurado principalmente, tal vez, de muchas maneras se ha reconfigurado, pero la principal característica es que se ha disminuido el gasto social no monetario, le llaman, digamos, el que provee servicios públicos, que provee bienes públicos para las personas desde un punto de vista de gasto social y al mismo tiempo ha aumentado el gasto social en transferencias monetarias, que son estos programas sociales que hemos visto de manera muy particular y muy popular, por decirlo así, por ejemplo, como la pensión de adultos mayores, ¿no? Entonces, se ha reconfigurado el gasto. Eso es lo que ha hecho en gran medida este sexenio, reconfigurar el gasto de alguna manera, ya sea en este tipo de ejemplo que estoy poniendo, quitando gasto no monetario, perdón, digamos, de proveer gasto social o bienes sociales, servicios sociales públicos, disminuir ese gasto y aumentar el gasto en transferencias monetarias. Ese es un tipo. Otro que ustedes lo han escuchado muchas veces es el tema de la austeridad republicana o la pobreza franciscana que nos han dicho, es decir, disminuir el gasto suntuoso, le llaman, en algún tipo de servicios públicos o en algún, perdón, del servicio público y aumentarlo en otro lado. Eso es, como, digamos, alguna manera lo que se ha hecho durante 6 años. Y lo otro es, pues efectivamente, negarse a hacer una reforma fiscal como tal, porque discursivamente continúan la idea de que no hay que subir impuestos de una manera general. En algún momento se podría hablar, por ejemplo, de subir impuestos a algunos y no a otros en términos de grupos sociales, pero es un tajante no subir impuestos a nadie. Y lo que se ha hecho es cobrar mejor, ¿no? Nos dicen, se ha buscado cobrar mejor a los grandes deudores, fiscalizar mejor a quienes, digamos, no pagan lo que deberían de pagar, que normalmente se supone son los más grandes contribuyentes, ¿no? Desde ese lado está bien, pero el tema es que es insuficiente. México recauda actualmente y casi durante todo el sexenio casi no se movió entre 16 y 17% del PIB. Eso
para ponerlo en contexto, es menos que lo que recauda Honduras, El Salvador, Nicaragua en Latinoamérica. Ya no nos comparemos con Francia, que recauda más del 40% del PIB, Dinamarca, el promedio de la OCDE, que es por ahí del 36%, me parece, de recaudación. Ya ni siquiera nos comparemos con ellos, con países latinoamericanos y ni siquiera con países latinoamericanos con un nivel de desarrollo social y económico similar a México, como Brasil, que recauda más del 30% del PIB, o Argentina también. Si no, insisto, con incluso países latinoamericanos que tienen grados de pobreza más altos y supuestamente un estado más débil. Ni siquiera recaudamos lo que ellos. Si quisiéramos recaudar lo que recauda Nicaragua, por ejemplo, tendríamos que aumentar cerca de 6 puntos del PIB de recaudación, que eso es lo que hemos aumentado en los últimos 40 años, ¿no? El caso de México es muy anómalo en ese sentido, y entonces, por no profundizar más por ahora en ese tema, el problema es que estas estrategias que han utilizado, como reconfigurar el gasto, como la austeridad republicana y como cobrar mejor a los que ya pagan, digamos, a los que no pagan como deberían los impuestos que ya existen, esas estrategias, me parece, se van a ir agotando, ¿no? Y en algún momento lo que decimos quienes estudiamos esto es que pues la reforma fiscal va a ser ineludible y urgente durante el siguiente año. A lo mejor no le van a llamar reforma fiscal, a lo mejor simplemente va a ser un tema de miscelánea fiscal que va a mover cosas, pero se tiene que aumentar la recaudación, porque además ese espacio fiscal que estamos mencionando es necesario para gastar más, de todos modos se está haciendo más chico en la medida en que va aumentando también el gasto, por ejemplo, necesario para cubrir las pensiones llamadas contributivas, ¿no? Las del IMSS, las del ISSSTE, que durante este sexenio van a aumentar también de una manera muy importante, y en general los compromisos del gobierno van a aumentar. Entonces, nada, pues el tema es que cada vez hay menos espacio fiscal, se promete hacer más cosas y al mismo tiempo se promete no, digamos, seguir haciendo lo mismo en términos de recaudación, y eso pues en algún momento va a ser insuficiente, y el tema es pues si de algún lado van a tener que sacar más, la cosa es de quiénes, ¿no? Y ojalá y sea de los de más arriba, pero pues a veces lo más fácil es sacar más de los de más abajo, por ejemplo, aumentando tasas del IVA, cobrando ahora sí el IVA a alimentos y medicinas, etcétera. Entonces ya veremos qué va pasando por ahí. Y bueno, Max, tras la pandemia, definitivamente hubo una ralentización económica y la recuperación tuvo que ser prioritaria. ¿Cuál tú ves que es el panorama hoy en 2024 frente al nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum de la economía mexicana? También es otra muy buena pregunta, porque aunque ya pasaron 4 años del inicio de la pandemia, digamos, en realidad hay lastres que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Hay una gráfica muy buena que se avienta, por ejemplo, Eugenio Sánchez, economista que ahorita está en Reino Unido, y tal cual compara, digamos, para distintos países, me parece que son 6 países latinoamericanos, y compara también con Estados Unidos y el PIB de México. Bueno, y eso, compara el PIB, digamos, cómo va evolucionando el PIB desde, me parece que es 2010, algo así, hasta la actualidad, ¿no? Y hace una tendencia de cómo debería haber seguido creciendo el PIB, digamos, si hubiera seguido la tendencia de entre 2010 y 2019, ¿no? Lo hace con toda la intención de que se note, digamos, el efecto del sexenio actual, de alguna manera. Y lo que encuentra es que ya lo sabemos, o lo sabíamos al menos, que incluso antes de que empezara la pandemia, en México comenzó una recesión, digamos, el PIB dejó de crecer, en términos ahorita hablamos nada más de crecimiento económico, ¿no? Dejó de crecer y de alguna manera continúa, ¿verdad? Súper. De alguna manera, digamos, esa disminución o que se detuvo el crecimiento desde 2019 se acentuó con el tema de la caída del PIB en 2020, y la recuperación que hubo al respecto no fue tan alta, digamos, tan rápida y tan completa, por decirlo así, como fue en otros países latinoamericanos y también Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esas gráficas se ve muy claramente cómo
los países los otros países logran regresar a la tendencia de crecimiento anterior y se unen a la tendencia, digamos, que ya tenían entre 2010 y 2019, y México sigue con una brecha importante. Y es un poco para ejemplificar algo que pasa en muchos indicadores sociales, no hablando solo en este caso del tema económico, digamos en educación, la caída digamos, en el porcentaje de personas jóvenes que están completando la educación secundaria, que es alto, en México es muy alto, pero al final de cuentas empezó a bajar desde que empezó este sexenio, bajó mucho más con la pandemia y no se ha recuperado, ¿no? Ese tema, digamos, en educación hay distintos indicadores que muestran justo ese lastre que se sigue arrastrando de alguna manera hasta ahora. En temas de salud, lo sabemos digamos, mucho se habló de que las caídas en la cobertura de salud, las caídas en el porcentaje de personas que se atienden en el servicio público en salud, en el sistema público, bajó por el tema de la pandemia, pero en realidad no se ha logrado recuperar después de la pandemia. Y por dar otro ejemplo muy específico, tenemos que digamos, hasta el 2018, el 60% de las personas que se atendían por temas de salud se atendían en el sistema público y el 40% en el sistema privado. Y eso cambió a partir de 2020, y siendo que ya 2/3 de las personas que se atendían por temas de salud lo hacían en el sector privado, 2/3, en el sector público 1/3 parte, digamos, se volteó completamente la relación. Y en general, digamos, eso no se recuperó un poco para 2022, pero no se ha recuperado de manera tal como en el sexenio anterior, ¿no? Entonces, estoy dando 2 indicadores específicos, pero tal vez el tema es justo que digamos, eso que se modificó desde el sexenio, digamos, desde la pandemia, en realidad seguimos teniendo ese lastre, no hemos logrado cerrar esas brechas que se abrieron de la pandemia. Esas brechas en gran medida son brechas pues de desigualdad, que estoy hablando de salud, de educación, pero podemos hablar de distintos indicadores donde se amplió esa desigualdad y no se ha cerrado. Claramente el tema donde tal vez nos ha ido mejor es en el tema de monetario, digamos, en el tema de los ingresos, y a lo mejor ahorita podemos profundizar en eso si hay tiempo, pero el tema es que dejando de lado los ingresos, en distintas dimensiones, la realidad es que se aumentaron las brechas durante la pandemia, en gran medida porque, eso es lo que me falta decir, porque el gasto social de emergencia durante la pandemia no aumentó como podría haber aumentado en otros países, ¿no? En México, según cálculos del Fondo Monetario Internacional, aumentó en 0.3% el gasto social durante la pandemia, digamos, como una respuesta de emergencia a pues, las consecuencias que estaba viviendo la población, ¿no? 0.3%. Eso, por poner ejemplos latinoamericanos otra vez, en Colombia es 3%. O sea, en lugar de 0.3% es 3%, 10 veces más aumentó el gasto, y en Brasil fue 9%, ¿no? O sea, y eso que era Brasil se me fue ahorita de Bolsonaro. De Bolsonaro, exacto. Entonces, digamos, el Brasil de Bolsonaro aumentó 9% el PIB en el gasto social para tratar de resarcir las consecuencias de la pandemia, y el México de López Obrador 0.3%. En aquel momento se justificó en que no se buscaba endeudar al país, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya tenemos un tema de deuda, digamos, de balance fiscal un poco más, no irá preocupante, porque eso no me gusta tampoco ser alarmista, ese tema tampoco es preocupante, pero un poco mayor que lo que hubo en 2020, y uno se pregunta, ¿por qué en 2020 no quisimos gastar más? Preferimos no endeudar al Estado y sí endeudar a las personas, porque hay personas que adquirieron deudas desde aquel tiempo y lo siguen pagando hasta ahora, y en 2024, que pues la pandemia ya pasó hace tiempo, ahora sí nos atrevemos a endeudarnos más, ¿no? Entonces, un poco para decir en conclusión que esas consecuencias de la pandemia continúan, y pues ojalá y que durante, digamos, los meses que sigan, esa recuperación pueda ser tal que se cierren esas brechas que se abrieron durante la pandemia. Y justamente esta parte que tocabas de la deuda y del déficit del que se ha hablado en medios de comunicación y demás, algunos economistas también lo apuntan. ¿Qué se puede esperar en este primer año de gobierno, al menos de Sheinbaum, con este panorama de incremento de la deuda, aumento del déficit, y también
por la lógica, todavía no conocemos cuál va a ser el presupuesto de egresos ni la de ingresos, pero un poco qué se podría esperar en ese aspecto de parte del próximo gobierno. Sí, a ver, es muy, digamos, muy complejo ese tema y al mismo tiempo muy interesante, porque efectivamente en medios de comunicación muchas veces se habla justo de cómo nos está endeudando este gobierno. Y ahí yo les decía hace rato, yo soy mucho más cauto porque el tema con la deuda, y eso me tocó estudiarlo mucho cuando estuve trabajando en Fundar, que es esta organización Ujú, civil que se especializa mucho en finanzas públicas, no es tanto el nivel de la deuda, sino qué tan eh, posible es que puedas pagar esa deuda, digamos, qué tan sostenible es que estés pagando la deuda, porque al final de cuentas la deuda para los gobiernos funciona como una deuda que no esperas llegar a cero en algún momento y que ya no tengas que deber nada, sino que es una forma de financiamiento que vas, digamos, reestructurando poco a poco con el tiempo y mientras sea sostenible no hay ningún problema. Digamos, el punto es que sea sostenible tu pago de la deuda o que crean que es sostenible el pago de la deuda, que a quienes les debes crean que les puedes pagar, ¿no? Y ahí está el tema tal vez muy importante, en ese tema de percepción, porque por eso termina, por más que nos parezca deleznable de muchas maneras, termina importando mucho estas calificaciones que nos dan estos organismos internacionales, estas calificadoras pues de deuda, digamos, de finanzas públicas, que dicen, pues la deuda de México pasó a tal nivel porque vemos que cada vez es más difícil que la pague. Este tipo de percepciones son importantes, sobre todo porque pueden incrementar, digamos, cuando aumenta el riesgo país, puede incrementar digamos, la tasa a la que te están ujú. prestando, digamos, si creen que puedes pagar menos, pues a lo mejor te prestan, pero pues ven más riesgo, te lo presta una tasa más cara, más alta, y eso termina siendo más cara la deuda, ¿no? Y eso es a lo que quiero ir. O sea, el tema no es qué tan alta es la deuda, sino qué tan caro te sale pagarla año con año, porque la vamos a seguir pagando año con año. Y digamos, en términos de finanzas públicas, y como bien decías, como ahora todavía no sale el presupuesto de egresos de la federación, me parece que lo que ha tratado el gobierno en transición de Claudia Sheinbaum es mostrar una imagen de que van a ser tan cautos como lo han llegado a ser durante el sexenio pasado en términos netos de finanzas públicas. Es decir, yo decía hace rato, ha aumentado ahora digamos, el tema del balance fiscal en contra de México, ha aumentado, digamos, ahora estamos adquiriendo más deuda que antes, o el porcentaje de egresos y de ingresos es negativo en una mayor medida que en 2020, en 2024 que en 2020, pero no es mucho tampoco, no es mucho. Al final de cuentas, México ha sido relativamente cauto en términos de lo que hace Hacienda y el Banco de México, no en términos de las acciones que puedan dirían, pues poner preocupación a los intereses económicos internacionales y que eso afecta en las inversiones y demás. Ahí es otro tema, pero en tema del manejo macroeconómico han sido muy cautos y a lo que iba es que el equipo de transición de Claudia, al mismo tiempo que han buscado esa cautela y más con todos los temas políticos efervescentes que están pasando con las últimas reformas constitucionales, pues lo que han hecho es decir, va a seguir el mismo secretario de Hacienda, todo va a seguir casi igual, ¿no? Es su manera en que han intentado demostrar que van a seguir siendo cautos. Ujú. Ahora, el 27 de septiembre o 26 de septiembre renunció Gabriel Llorio, Ujú. como ustedes saben. Entonces, por ahí empieza a verse que yo creo sí va a haber diferencias en el tema del manejo macroeconómico, aunque han intentado mostrar que no, y se habla mucho, rumores de que puede que en cuanto presente el presupuesto de egresos de la federación, renuncie también el actual secretario de Hacienda. Yo creo que lo que tiene que buscar el gobierno de Claudia Sheinbaum es buscar dar una imagen y poner un equipo que la refleje, que muestren que así como van a cuidar ese equilibrio macroeconómico que le importa tanto a los intereses económicos internacionales y que al final de cuentas termina golpeando en las posibilidades pues, de operación del gobierno, también que traten de dar su imagen propia en la cual, por ejemplo, yo quisiera creer que busquen personas, gente que esté dispuesta, en el caso conectando con la primera pregunta que hacían, a cobrar más tal vez impuestos, pero a seguir buscando ese tema de equilibrios macroeconómicos que no alejen la inversión, ¿no? Suponiendo que es algo que al final de cuentas impacta, insisto, en el tema de la operación. Entonces, quisiera creer que por ahí pueden dar su propio, digamos,
marca al manejo macroeconómico de esos términos, pero no es claro. Ahora sí que no es nada claro hasta ahora. A quien dice que van a poner en lugar de Llorio, pues es alguien que no tenemos muy claro cuál sería su perspectiva al respecto. Entonces, nada, pues al final de cuentas, creo que lo que diría es, parece que, en conclusión, quieren continuar ese camino que ha llevado el sexenio actual con López Obrador, pero hay muchas razones para creer que no necesariamente será así. Y el problema es que, así como yo, seguramente están justo las calificadoras y los inversores internacionales y todo. Y el problema es que no se sabe hacia dónde va a ir esa marca propia que le va a dar Claudia Sheinbaum. Insisto, ojalá y sea hacia una sostenibilidad más clara del tema presupuestal que pueda posibilitar cumplir sin ningún problema pues, las promesas que ya hizo de gasto social, que me parecen también importantes y ojalá seguramente las van a cumplir, porque así se ha caracterizado los gobiernos de Morena. La cosa es cómo las van a cumplir. Si a través de algo sostenible, si a través de deuda o si a través de una austeridad que pueda ser incluso más dañina para la operación del gobierno, ¿no? Entonces habrá que ver por dónde van. Y la última pregunta, ya para cerrar esta sección, agradeciendo tu tiempo. Para las personas que nos están escuchando, muchas están preocupadas, ¿no? Están preocupadas por las interpretaciones y las lecturas de ciertos bancos, de ciertas calificadoras, el tema de la incertidumbre posterior a la promulgación de la reforma judicial, todos esto que ya has mencionado, los cambios en el gabinete que se pueden acercar después del presupuesto. ¿Tú qué lectura le darías para que las personas entiendan un poco mejor cuál es lo que se pronostica para el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum en el aspecto económico? ¿Existirá una desaceleración inminentemente o qué es lo que tú pronosticas como economista? Siempre dice que los economistas pronosticamos muchas cosas, pero nunca le atinamos a nada. Entonces, eso es muy difícil en general hacerlo, pero a ver, me quedo mucho con dos cosas. A ver, más bien, ahorita explico las cosas, digamos, la conclusión general es que creo que las inercias en México son las inercias históricas, ese path dependency que le llaman en teoría política, es tan masivo, por decirlo de alguna manera, que en muchas medidas, o de muchas maneras, todo va a seguir siendo más o menos igual, en cierta manera, para el general de la población, ¿no? Y iba a decir, me quedo mucho con este tweet que compartió Elías Ayub hace tal vez un mes, 3 semanas, no sé, después de que aprobaron la reforma judicial, y decía palabras más, palabras menos, porque no me acuerdo textual, pero era algo así como decir, todo va a estar bien, todo va a seguir igual, casi que echándole ganas, todo bien, ¿no? Muy en el espíritu de Elías Ayub, como suele hacer siempre ese tipo de aseveraciones. Y le criticaban en Twitter que, bueno, claro, pues para los millonarios y más para los cercanos a Carlos Slim, que ha sido muy cercano a Morena, pues no van a tener ningún problema, ¿no? Digamos, la realidad es que yo creo que se preocupan de más ciertas cúpulas empresariales, o más bien el tema es que hay tal vez una reconfiguración de cúpulas empresariales donde unas son más cercanas al gobierno y unas son básicamente vetadas del gobierno. Y eso es algo que ha pasado antes, pasa ahora y en algún momento les tocará cambiar también a lo mejor y cambiará quiénes son las preferidas del gobierno, ¿no? Eso no va a ser ni que se hagan pobres ni que dejen de ser élites económicas y más. Entonces ahí creo que no hay tanta preocupación. El tema es más bien para la población común, como ustedes y como yo, ¿no? Seguramente ahí habrá cambios, pero a lo que iba es que, por ejemplo, en temas de reforma judicial y demás, pues es tan grande la impunidad y la injusticia en México que se va a agravar el tema. O sea, yo sí soy de los que creen que esas reformas, igual a la militarización, no son para bien, sino que son para mal en realidad, y no va a ser una crítica como irreflexiva, sino más bien bebiendo de todo lo que entienden y estudian organizaciones como Intersecta, como Data Cívica y demás, que son expertas en estos temas. Sí creo que va a haber más impunidad para la población común. También es tan grande la impunidad que a lo mejor muchas personas no lo notarán, otras sí lo llegarán a notar, ojalá y no nos pase a nosotros. Pero digamos, ahí la inercia es tan grande que insisto que no va a ser como el gran cambio trascendental, donde, siguiendo la otra parte de la pregunta, donde creo que sí, pues se va a confirmar esto que está tal vez pasando ahora, es el tema de la desaceleración económica, más porque otra vez,
y conectando con las preguntas que hacían antes, pues tampoco es que pueda llegar Claudia a aumentar de una manera súper importante el presupuesto y la inversión pública para, desde una forma, un punto de vista muy keynesiano, pues tratar de darle la vuelta a esa tendencia de recesión económica, ¿no? Entonces, de alguna manera, tal vez se concrete el tema de la recesión durante los siguientes sexenios, sobre todo por lo que está pasando en Estados Unidos, por el contexto global. Eh, Tampoco creo que vaya a ser la gran crisis económica, al menos eso es lo que parecen mostrados indicadores de coyuntura y adelantados del INEGI. Entonces, más bien va a empezar un sexenio débil, como el sexenio que está cerrando en términos de crecimiento económico. Ya saben, ¿no? El tema de la tasa promedio de crecimiento económico durante el sexenio anterior va a ser casi 1%, ¿no? Y no creo que sea muy lejano en este sexenio. Eh, y el problema es que, otra vez, eso se une a la inercia histórica de México durante las últimas 3 décadas, ¿no? O sea, en las últimas 3 décadas hemos estado creciendo cerca de 2% del PIB, o hasta menos, y eso no per cápita, ¿no? Per cápita seguro es mucho menos. Entonces, a lo que voy es, el tema es que vamos a iniciar un sexenio tal vez con debilidad en el crecimiento económico, con unas problemáticas muy fuertes en términos de estos cambios en el tema judicial, en el tema militar y demás, que efectivamente tal vez nos preocupen, pero eso sí, no creo que necesariamente aleje a toda la inversión económica, ¿no? O sea, al final de cuentas, las élites más grandes económicas y poderosas se van a sentir protegidas de todos modos, entonces podrán operar de manera sin ningún problema en México. Es más, por decir un ejemplo muy concreto, yo creo que la inversión que quería hacer Elon Musk y Tesla en México, yo creo que es más fácil que se vayan por temas electorales de Estados Unidos, y que es lo que han estado diciendo hasta ahorita, que la pusieron en pausa y todo, a que se preocupen por temas del cambio en la reforma judicial en México, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, creo que esa parte internacional será la más determinante para el inicio del sexenio de Claudia en términos de inversión económica e incluso de crecimiento económico, que las propias que se están moviendo en México, dadas, insisto, todas las inercias que trae México. No significa que sea para bien o que esté bien, sino que son tantas las inercias que es muy difícil mover para bien eso, y para mal, pues tal vez sí va a pasar, pero muy poquito. Entonces, nada, pues trato de hacer ahí la conclusión un poco más equilibrada de lo que se puede, aun cuando, insisto, me muestro preocupado por lo que está pasando con las reformas que sí ya se aprobaron. Bueno, Max, pues en verdad agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo y todo lo que nos has compartido. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos leer tu trabajo? Sí, con mucho gusto. Mi trabajo, digamos, personal está en Twitter y en distintos lugares como @rojoneón. Incluso hay una página web ahí que pueden encontrar como maximojaramillo.com, creo que es. Ahí sale como todo lo más académico y de divulgación. Escribo cada semana en El Universal, una columna, también que sale los lunes, que con mucho gusto pueden ver. Y pues además todo el trabajo de Gatitos contra la Desigualdad sale en sus propias redes sociales, que lo encuentran así como Gatitos contra la Desigualdad en Twitter, Facebook e Instagram. Eh, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo por ahí en las redes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Héctor, y gracias, Carlos. Y para continuar con estas entrevistas, en esta ocasión nos acompaña Sandra Ley, profesora distinguida de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y quien entre 2023 y 2024 fue coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa. Sandra Ley, muchísimas gracias por acompañarnos. En este espacio hemos conversado en varias ocasiones y Héctor y yo también lo hemos hecho personalmente acerca de que nuestra generación en particular no conoció otro país que no fuera el país de la guerra contra el narco. Eh, de hecho, este año, de alguna manera, se cumplen 18 años de este inicio formal, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, sabemos que la situación de seguridad venía de mucho antes. Por eso es fundamental preguntar, ¿cuál es la situación en materia de seguridad y violencia con la que inicia el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Pues, como bien dices, Carlos, ha sido pues más de 2 décadas de evolución de la violencia, con muchas más
complejidades de las que teníamos en el 2006, cuando inició la administración de Felipe Calderón. Por supuesto, había una preocupación por un crecimiento en homicidios asociados al crimen organizado. Pero ya los homicidios, si bien ha sido una métrica que parece nos sigue marcando y es la que este gobierno además ha hecho mucho énfasis en mejoras en este sentido, hoy los homicidios un poco nos quedan cortos para poder medir seguridad. Tenemos un reto no solamente en todavía reducir esos homicidios más, porque hay que decir que los homicidios, aunque han ido a la baja ligeramente, en 20%, no estamos en niveles de lo que estábamos hace 20 años. Hoy no estamos hablando de homicidios, hoy estamos hablando de desapariciones, de desplazamiento forzado, de un papel activo del crimen organizado en la política, en la sociedad y en la economía. Entonces, esto es parte de un proceso mucho más amplio, en donde el crimen organizado se ha erigido como un actor no solo económico, como usualmente lo hemos pensado, como un actor económico, maximizando ganancias monetarias, sino es un actor político que está incidiendo en el día a día de las administraciones municipales, que está incidiendo en cómo las organizaciones, cómo las comunidades se organizan, lo que se puede hacer y no se puede hacer, precios, establecimiento de precios, producciones agrícolas. Es decir, hoy el crimen organizado está dictando en muchas comunidades el día a día, en todos los sentidos. Y entonces eso ya implica un reto totalmente diferente al que se tenía hace 20 años, pero también al que se ha ido teniendo en las dos administraciones subsecuentes, en donde este era un fenómeno de gobernanza criminal que fue expandiéndose. Si bien veíamos la dimensión política y veíamos cómo iba incidiendo el crimen organizado en ataques contra políticos, hoy esa es solamente una dimensión que había escondido tal vez muchas otras que estaban en curso, y creo que a eso es en lo que la situación en la que se estaba enfrentando Claudia Sheinbaum hoy es un México mucho más complejo, mucho más violento, en donde el crimen organizado ya no se puede atender solamente en su dimensión de violencia, sino también en su nivel de penetración en las comunidades. Y bueno, siguiendo con las preguntas, ahora nos gustaría preguntarte ¿cuál es el papel que espera se jueguen las Fuerzas Armadas con el gobierno de Claudia Sheinbaum, especialmente si consideramos pues la reforma a la Guardia Nacional y la transferencia a la Secretaría de la Defensa? Pues sí, es que nos quedaba alguna duda todavía del papel del ejército, porque ese fue de los últimos, ¿no? Nombramientos que se hizo por parte de Claudia Sheinbaum en su gabinete. Pues hoy nos queda muy claro, entre las más recientes reformas, su más reciente nombramiento, de un papel todavía pues bastante activo que se tendrá, de un papel en el que seguirán ejerciendo no solamente en materia de seguridad pública, sino también en materia de proyectos estratégicos. Creo que ha sido muy clara la presidenta sobre que ese papel va a seguir estando muy presente en una concepción de que pues el ejército es más eficiente, que es más, ese nivel de organización puede ser más fácil de atender, el alcance que puede tener el ejército, y podemos cuestionar todo eso en su momento, pero creo que en cuanto a tu pregunta, Carlos, es poder saber que hoy por hoy no esperaríamos ningún cambio en ese nivel de estrategia, aunque queda una dimensión en el papel que el secretario García Harfuch estará desarrollando desde una Secretaría de Seguridad, ¿no? Desde una visión civil, eh, y lo que eso pudiera implicar. Sin embargo, si García Harfuch, estando también tan cercano a este desarrollo desde el partido que representa, pues tiene ese mismo entendimiento, no necesariamente tenemos que esperar que porque tenemos un civil o un policía al frente de seguridad necesariamente cambie eso. Si hay un entendimiento en una misma visión, pues no necesariamente eso lo tendría por qué cambiar. Es desafortunado que esto es lo que vamos a estar viendo hacia adelante,
si tenemos evidencia muy contundente en México comparada de que la militarización no abona al control de la violencia, sino que por el contrario la expande y en muchos sentidos o reduce también la rendición de cuentas, es decir, preocupaciones que han permanecido desde el inicio de esta estrategia militarizada, pues permanecen hoy por hoy. En este papel que menciona que desempeñan los grupos del crimen organizado en la política local, ¿qué papel y qué cambios ha habido en la reconfiguración de los grupos criminales que han logrado penetrar, como ya mencionaba, en los gobiernos locales y, por ejemplo, hoy gobiernan algunos municipios? Y también, ¿cómo se encuentra hoy configurado el crimen organizado para entender a qué se enfrentaría el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum? Sí, bueno, lo que pasa es que pues hace más de 2 décadas, es decir, estamos hablando de ya más bien de 30 años, en los 90, pues más bien estábamos hablando de 5 carteles que muy claramente identificamos, medianamente con un territorio repartido, en un entendimiento informal, ¿no? De controles territoriales. Pero en este proceso de evolución, expansión, nuevas políticas de seguridad que hemos estado refiriendo en los últimos minutos, eh, pues esa estructura que era muy eh, contenida, digamos, en cuanto a grupos muy concretos, pero también un tanto horizontal en cuanto a tener al capo junto con de un cártel, junto con una línea de colaboradores que tenían muy bajo su control, ¿no? Principalmente a través de familiares que se construían estas redes. Pero hoy no estamos hablando de esas redes como más cohesionadas, sino estamos hablando de una verticalidad mucho más desagregada y eso también, ¿no? Eso es parte de la evolución que hemos tenido, en donde no estamos hablando de carteles solamente, sino son carteles con brazos armados, con pandillas, ¿no? A nivel local. Y entonces ahí es en donde hoy ya no estamos hablando de cárteles que estamos contando con desde las manos, sino de una expansión en esos grupos, porque se han ido escindiendo esos grupos conforme ha habido una estrategia militarizada que decapita esas cabezas. Y entonces, pues una de las teorías que se han quedado muy claras en el estudio del crimen organizado es no porque cortas una cabeza se acaba ese grupo, sino más bien se generan otras células, se generan pugnas en el interior, entonces hay después su segmentación. Eh, a su vez, conforme las redes de protección se han ido rompiendo, pues entonces, en cuanto a los políticos que son parte de proveer protección desde el Estado a los grupos criminales, estos grupos también buscan generar sus propios brazos armados, entonces tienen a estos como ejércitos privados que les acompañan, y es así como tenemos a los Zetas, a la línea, a los aztecas, fungiendo un papel para los distintos carteles. Pero esos grupos, a su vez, para poder operar así, tienen estas ramificaciones muy en lo local, incluso a nivel colonia, de pandillas que pueden estar controlando, dando información, en lo que se han llamado, ¿no? Los grupos de halcones que están observando lo que pasa en el día a día. Entonces, tenemos ya muchas más capas de grupos. Eduardo Guerrero, director de Land Intelligence, pues simplemente en el caso de Nuevo León estima más de 300 pandillas, ¿no? Y eso es parte de lo que también vemos en el caso de Juárez, en el caso de Acapulco. O sea, estamos hablando de ciudades, ni siquiera estamos hablando del estado entero. Entonces, hoy hay un reto mucho mayor en cuanto a los grupos que hay que observar en su comportamiento, en sus distintas estructuras y forma de operación. Pero como decía al principio, Carlos, es también la penetración que tienen a nivel comunidad. Y eso es algo en lo que, hilándolo con tu pregunta anterior, en el que el ejército no necesariamente tiene ese conocimiento del nivel tan local, tan fino, de
cómo están penetrando a la colonia, a la organización de vecinos, ¿no? Y claro, como lo decías, Carlos, a la administración municipal. Es ahí en donde se necesita esa fineza de poder entender y también de inteligencia, información con inteligencia, de poder saber cuáles son esas ramificaciones en lo local, en las redes políticas, pero también dentro de la sociedad. Y eso es, creo que todavía es un reto que no hemos atendido, de poder ver a lo local y lo que se necesita en términos de capacidades locales para hacer frente a ello, sin hablar, por supuesto, de que no se han desmantelado en ningún momento las redes que constantemente se siguen generando una y otra vez, ¿no? Para poder proteger al crimen organizado desde el aparato del Estado mismo. La doctora Claudia Sheinbaum ha señalado en diversos momentos que va a tratar de replicar la estrategia de seguridad en la Ciudad de México. ¿Tú piensas que es replicable y cuál es la importancia de las dinámicas criminales locales en el país? ¿Cómo considerarlas en esta estrategia? Eh, Tienes toda la razón, Carlos, en que pues eso es de lo que se ha valido Claudia Sheinbaum desde el debate, ¿no? Desde antes en su posicionamiento de yo pude controlar la violencia en la Ciudad de México. Y por supuesto que sí hay que reconocer un desarrollo muy distinto que ha tenido la Ciudad de México en contención de ciertos tipos de violencia, programas que se implementaron de desarme, programas también de trabajo con la comunidad. Y eso definitivamente hay que reconocerlo porque fue una aproximación distinta. Pero creo que tenemos distintas limitaciones cuando vemos en el caso de la Ciudad de México. Primero, todavía tenemos muchas preguntas sin resolver sobre la baja de homicidios en la Ciudad de México, si efectivamente se trata de una baja de homicidios o de nuevas clasificaciones que tuvimos en una tal vez falta de coordinación entre fiscalías, seguridad y forenses, ¿no? O sea, como todavía eso no terminamos de entender cómo se dio esa baja de homicidios, creo que quedan muchas preguntas que han quedado sin responder de manera clara y persuasiva sobre de qué se trata este fenómeno de reducción de homicidios cuando hemos visto un aumento de funciones por causas no determinadas en la Ciudad de México de manera muy clara, ¿no? Casi como, no quiero decir que se compensan por completo, pero sí hay un cruce en esas líneas en la tendencia de homicidios y en la tendencia de funciones por causas no determinadas. Entonces, ahí queda una pregunta sobre si efectivamente estamos viendo cambios radicales, ¿no? En cuanto a violencia. Segundo, entender si esto se trata por una política de contención de la violencia específica. Tendríamos que estar dando seguimiento a qué de esas políticas públicas hizo un cambio, porque los programas de desarme pues no se hicieron en toda la ciudad, los programas de colaboración, ¿no? Con comunidades y colonias pues tampoco se establecieron en toda la ciudad como para que nos diga que esto fue un proceso generalizado o por el contrario se trata de una puntualización tal que le podía llegar a afectar específicamente los lugares generadores de violencia para tener repercusiones en toda la ciudad, es una pregunta que todavía nos queda abierta en un proceso de evaluación de política pública. Y siguiente punto diría, la Ciudad de México sí es sí ha sido afectada por el crimen organizado. Hemos empezado a tener evidencia del papel que el crimen organizado ha desempeñado de manera cada vez más amplia en la Ciudad de México. Lo que pasó justamente a García Harfuch en el atentado es haber visto de manera clara un papel del crimen organizado en la ciudad, de un grupo que además ha estado en crecimiento en el conjunto del territorio nacional. Em, pero la Ciudad de México al final no replica muchos de los factores que hemos visto como en su momento ha pasado a lo largo de esta evolución y podemos pensar desde el principio lo que fue Juárez y Monterrey, pero también de manera más reciente lo que implica Acapulco, en un valor del territorio por el tráfico, por lo que significa en Michoacán, ¿no? Muchos territorios de tierra caliente, lo que ahora significa Colima, en territorios que son tan valiosos
en el trasiego, tránsito de bienes ilegales, en otros mercados que se han vuelto mucho más redituables, como es el robo de combustible, la explotación de recursos naturales, que la Ciudad de México pues simplemente eso no conlleva, y que entonces, dados esos retos en esos lugares en específico, pues también requerirán una aproximación distinta. Y ahí es donde tampoco es tan claro cuáles son esas otras aproximaciones que se van a tener, asumiendo que esas aproximaciones de política pública en la Ciudad de México efectivamente tuvieron esos efectos, porque como te digo, Carlos, no tenemos una evaluación de política pública tan clara como para decir, eso fue lo que se hizo en Ciudad de México, que hizo totalmente diferente la trayectoria, ¿no? Y un poco para cerrar, justamente en esta lógica local, actualmente sabemos que hay zonas de conflicto, de un conflicto intenso. Podemos mencionar Sinaloa y Chiapas, por poner dos ejemplos. Y en ese sentido, ¿cuál es justamente la situación de los grupos del crimen organizado al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum? Sí, bueno, creo que eh, hay, podría haber buenas y malas noticias, digamos. Sabemos muy bien que ante los cambios de gobierno, y cambios específicos de partido, solemos tener nuevas oleadas de violencia. Es posible que esto sea parte de lo que nos vaya a ocurrir después de que sea la toma de posesión a nivel local en el conjunto de los municipios que están haciendo su renovación de administraciones públicas, que todavía no han ocurrido todas en el conjunto, ¿no? Dado que tenemos tal nivel de elecciones este año. Entonces, todavía está por ver estos cambios que vamos a tener en violencia tras la alternancia de partidista en varios municipios. Em, Inevitablemente creo que vamos a ver violencia por esas razones, como lo vimos después del ciclo 2021. Segundo elemento a observar es decir, pues al final no estamos cambiando nuestra política pública, que fue como comenzamos esta conversación, Carlos, y eso, pues sabemos que no nos ha dado resultados. Probablemente vamos a seguir viendo la extensión de esos mismos procesos, de una política pública que no termina de ayudar o sacudir lo que realmente deberíamos estar cambiando. Entonces, por ese lado, pues tampoco podemos esperar cambios sustantivos, pero hay un punto que yo he hecho eh, énfasis por mis propios sesgos de mi investigación de saber que importa que un mismo partido esté gobernando en distintos niveles de gobierno para cómo son las dinámicas de violencia. Tenemos evidencia en general que en los lugares en donde gobierna el mismo partido, podremos esperar que pues la política pública medianamente pues se pueda coordinar, que pueda haber cierto nivel de entendimiento sobre la política pública que se está implementando y cómo se implementa. Eh, y ahí es donde tenemos todavía una expectativa, tal vez de manera optimista, en cuanto a que hoy el nuevo gobierno entrará con una mayoría de gobiernos estatales que también controla su partido. Y eso debería al menos ayudar a tener cierta coherencia en la política pública que se estaría implementando en materia de seguridad. Ahora, claro, Carlos, si la política pública es mala, pues entonces en general dará muy malos resultados. Eh, pero creo que una de las cosas que esperaríamos es que al menos el pretexto de no podemos entendernos con la oposición y la oposición es corrupta y por eso están pasando estas cosas, ya no puede ser el discurso que prevalezca con ese nivel de control político partidista que hay. Y creo que en ese sentido se abre una nueva conversación que tendremos que tener, un nuevo entendimiento sobre la política de seguridad que nos vamos a dar y la manera de implementarla de manera más cohesionada al menos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en el 1x20 de Radio Contexto. Estamos muy felices de que nos hayan acompañado en este episodio sobre los retos de Claudia Sheinbaum frente a su nuevo gobierno federal. Pero no sin antes nos vamos
para recordarles que estrenamos todos los lunes en las plataformas de podcast Spotify y Apple Podcast a las 7 de la mañana, horario de la Ciudad de México, 6 de la mañana en Tijuana y 8 de la mañana en Cancún. 5 horas después está en nuestro canal de YouTube Radio Contexto para que lo vean, lo escuchen, al igual que en Spotify. Y Carlos, también para despedirnos, podríamos hacer como nuestra conclusión del episodio. ¿Cuál es el reto para ti de Claudia Sheinbaum como presidenta en el próximo sexenio? Yo creo que desde la dimensión política de la política como práctica, ¿no? Creo que uno de sus principales retos es que, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, donde la mayoría de las personas de Morena y del partido le debían algo a López Obrador, creo que no estoy seguro si las personas consideren que le deben algo a Claudia Sheinbaum. Y además ella, por cómo configuró su campaña y por la integración de algunas figuras que ha tenido, ella pareciera que sí debe, ¿no? Evidentemente, o debe ciertos acuerdos de impunidad con casos que ya sabemos, ¿no? Como los Yunes, o debe votos que posiblemente esos movilizadores le dieron en algunos estados. Y en ese sentido no sé si en algún momento esto va a ser una cuestión de que la gente quiera cobrar el apoyo que le dio, y pues obviamente va a tener que hacer concesiones. Posiblemente no va a ser un reto en el sentido de conflicto, pero sí en ser y tener una estrategia muy clara de cómo lidiar con esas figuras que se han unido en el camino y las cuales pues le dieron algo en la campaña y evidentemente van a querer cobrarlo. Para ti, Héctor, ¿cuál es ese reto de Claudia Sheinbaum? Pues creo que el reto definitivamente es la gobernabilidad en el país, en las zonas que están olvidadas por completo en el sur, sobre todo en el estado de Chiapas, la recuperación de la tranquilidad, que bueno, al final son áreas del país que son completamente olvidadas desde el centralismo, ¿no? Del gobierno, que lo hemos visto en los distintos sexenios y que ha sido así desde que se fundó este país. Pero que ahora creo que el reto de Claudia Sheinbaum será reconfigurar la gobernanza del país, reconfigurarla desde una perspectiva distinta, siendo la oportunidad de lo político, del mensaje político de que llega una mujer a la presidencia. Hay que aprovechar también, pues, el carro completo, ¿no? Que recibe en el Congreso, Sí. lo que tiene ya prácticamente asegurado de votos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Espero que esto signifique avances en derechos para todas las poblaciones que forman parte de la población mexicana, para las personas que han sido invisibilizadas, que creo que ese es un mensaje que sí está presente en el equipo de transición de Claudia. Vemos personajes que pueden hacer, que aparte de que son perfiles técnicos, también son perfiles con un mensaje interesante hacia el cambio, el relevo generacional. Entonces esperemos que, siendo positivos, sea un cambio para bien para el país y también para reconfigurar la estrategia de seguridad, que pareciera que por ahora no se tiene intenciones de cambiar, pero que definitivamente existe esto, ¿no? De la replicación del modelo de la Ciudad de México. Veremos cómo funciona eso en Tamaulipas, veremos cómo funciona eso en Chiapas. Esperemos que tenga efectividad, ¿no? Que creo que eso es lo que todos esperamos en el país, que le vaya bien a Claudia como presidenta, pero también hay que ser claros que existen estos favores que debe políticamente, como lo mencionas tú, Carlos, y que esperemos que no tengan un involucramiento directo en la elaboración del plan de gobierno personajes tan deleznables a mí personalmente como Miguel Ángel Yunes y otros personajes del PRI que han pues salido de este barco que se está hundiendo, y que esperemos que Morena sea un poco más selectivo, ¿no? En el escoger a los dirigentes y a los líderes en su partido. Eso es lo único que espero. Espero que salgan las cosas bien. Espero que sea la desaceleración económica no tenga un efecto dramático en los mexicanos, en los bolsillos, en la experiencia, que la inflación disminuya, ¿no? O sea, que haya estrategia económica, estrategia de seguridad y estrategia de políticas públicas. Una manera responsable que al final yo creo que lo que necesitamos es una presidenta que se fije en los datos, ¿no? Y que no
invente datos diciendo que tiene otros, ¿no? Entonces, creo que ese es, para mí, más que el reto, el sueño, ¿no? De lo que El espero sueño, que sí. sea el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero a la vez que es un sueño, yo creo que es un reto, ¿no? Cumplir con todo eso que prometió, así que veremos cómo sucede. Nos despedimos, nos vamos, Carlos. Gracias Nos a las vemos. personas que nos escucharon en este episodio. Radio Contexto está en todos lados, en TikTok, en Instagram y en Twitter. @Radio Contexto en Instagram y en TikTok, y en Twitter como @tenemos contexto. Contexto. Nos Nos vemos el vemos. próximo lunes.